Como les dije, nosotros estamos estudiando o estamos en estas semanas hablando acerca de la inerrancia bíblica, es el tema principal bajo el cual estamos desarrollando este estudio. Cuando hablamos de inerrancia, les dije la semana pasada, estamos hablando de que no contiene error. Y cuando aplicamos eso a la Escritura, hablamos entonces de la fidelidad de la palabra, y estamos hablando de la autoridad de la palabra, y estamos hablando de la perfección de la palabra, y estamos hablando de la veracidad de la palabra, estamos hablando de que la palabra es verdad. Jesucristo dijo, santifícalo allá en el capítulo 17 de Juan, orando al Padre, dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la inerrancia bíblica, estamos hablando de que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios como verdadera. ¿Okay? Y para hacer eso, para hablar de ese tema, hemos estado entonces hablando de un documento histórico, les dije la semana pasada, que se escribió en el 1978 por un grupo de líderes evangélicos, creyentes, pastores, teólogos y estudiosos de la palabra. Este documento histórico se conoce como la Declaración de Chicago sobre la inerrabilidad bíblica. Se le llama la Declaración de Chicago porque fue formulada en la ciudad de Chicago en 1978, como dije, sobre 200 personas, sobre 200 pastores, teólogos y líderes de diferentes denominaciones se reunieron en la ciudad de Chicago para formular una declaración oficial respecto a cuál es nuestra convicción acerca de la inerrabilidad o inerrancia bíblica. Y ese documento es el que yo les he entregado a ustedes. Este documento está compuesto por un resumen corto, una introducción, y luego tiene una serie de artículos. Si ustedes ven, aparece el artículo 1, artículo 2, artículo 3, y va hasta el artículo 19, es el último de los artículos. Y cada artículo tiene dos partes, tiene una afirmación y tiene una negación. Tiene la afirmación y la negación. ¿Okay? Así es como está compuesto este documento. Y nosotros estamos realmente observando cada una de estas afirmaciones y estas negaciones que cada uno de esos artículos tienen. Y la semana pasada llegamos hasta el artículo número 6. El número 6 fue el que cubrimos la semana pasada. Hoy vamos a cubrir del 7 al 12, Dios mediante. Amén. Pero para darle un repaso rapidito de lo que hablamos la semana pasada, tenemos que entender que la autoridad de las Escrituras es de suma importancia para la iglesia. Si la Biblia no tiene autoridad, entonces ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿En qué estamos creyendo nosotros? ¿Dónde está basada nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra fe? Entonces, si la palabra no tiene autoridad sobre la Biblia, sobre la iglesia y sobre la vida del creyente, entonces estamos nosotros siendo nada más un club social. Pero lo que rige la iglesia, lo que rige al creyente es la palabra de Dios que tiene autoridad. Es suma importancia que entendamos eso. Número 2, nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros demostramos nuestra fidelidad a Jesús a través de la obediencia a la palabra. Eso es importante. O sea, si yo creo que esta es la palabra de Dios y yo digo que soy cristiano, mi obediencia a esta palabra demuestra que yo soy cristiano. Jesucristo dijo que si nosotros decimos que somos sus discípulos, tenemos que guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, una evidencia de que nosotros somos discípulos del Señor es que nosotros estamos guardando los mandamientos del Señor que están contenidos en su palabra. Así que la obediencia a la palabra es importante en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Por tal razón, entonces, el apartarse de las Escrituras equivale a deslealtad o infidelidad. Si la iglesia o el creyente abandonan la Escritura, abandonan la obediencia a la Escritura y abandonan la autoridad de la palabra, entonces eso equivale a ser desleal o infiel al Señor. Y estamos realmente abandonando sus mandatos, porque lo que Jesucristo habló está en la Escritura y esta es palabra de Dios y es mandamiento de Dios. Y si nosotros desobedecemos lo que Dios dejó escrito en su palabra, entonces estamos desobedeciendo no solamente la palabra, estamos desobedeciendo a Dios mismo. Porque cuando la palabra habla, Dios habla. ¿Ve? Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y entonces desobedecer la Biblia es equivalente a desobedecer al Señor, a desobedecer a Dios mismo, a desobedecer a Jesús. Así que apartarse de las Escrituras equivale a deslealtad. Próximo, tenemos que entender que Dios no miente. Ustedes entienden eso, ¿verdad que sí? Dios no miente. Él es veraz.
siempre es veraz. Él es verdadero, Él es genuino, Él es completamente perfecto y Él no miente en lo absoluto y Él inspiró las Escrituras como testimonio de sí mismo. ¿Okay? Él inspiró las Escrituras como un testimonio de sí mismo. ¿Dónde nosotros aprendemos de Dios? Aprendemos en la palabra. Ahí es donde aprendemos. Yo les dije a ustedes que es importante que entendamos que hay dos testimonios que Dios le ha dado al hombre respecto de sí mismo. Un testimonio está en la creación, en la revelación general de Dios, esa revelación que nosotros vemos en la naturaleza, en donde podemos ver y examinar. Tiene que haber un Dios, porque todo lo que hay hecho tiene que ser que Dios lo hizo. Tiene que haber un Dios, y ese Dios tiene que ser poderoso, tiene que ser eterno, tiene que ser diferentes atributos nosotros podemos ver a través de la naturaleza. Usted ve este edificio, usted no dice que este edificio se hizo solo. Entonces la gente, yo no entiendo cómo ven mares, galaxias, animales, plantas, microbios y tantas cosas y dicen que se hizo solo. ¿Se hizo solo? No. Lo más lógico cuando vemos la naturaleza es que Dios lo creó. Lo más lógico. Ahora, la naturaleza no nos dice quién es ese Dios. La naturaleza no nos dice su nombre. La naturaleza no nos describe todos los otros atributos de Él. ¿Es un Dios amoroso o es un Dios odioso? ¿Es un Dios que es salvador o es un Dios condenador? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? Eso la Escritura solamente nos lo revela. La naturaleza no nos revela eso. Entonces, la Escritura es el testimonio de Dios, es la revelación especial de Dios a través de la cual nosotros podemos ahora conocerlo a Él. Y sabemos que el testimonio que Él da en la palabra es verdadero porque Dios no miente. Dios no miente. ¿Okay? También tenemos que entender que las Escrituras tienen autoridad divina infalible. Cuando Dios habla con autoridad. Y Dios tiene autoridad. Y nosotros vemos la autoridad de Dios revelada desde el principio. ¿Recuerdan allá en Génesis? Cómo Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue creado. Y a través de la Escritura nosotros vemos la autoridad de Dios siendo revelada. Y esa misma autoridad está en la Escritura. Jesucristo tenía esa misma autoridad. En una ocasión lo fueron a arrestar y los soldados regresaron, los guardias regresaron para atrás a los líderes. ¿Y por qué no lo arrestaron? Es que nadie habla como este hombre. Nadie habla como este hombre. Entonces, ¿por qué es que dijeron eso? Porque la autoridad con la cual él hablaba era notable. Y esa misma autoridad que tiene Dios, que tiene el Hijo, que tiene el Espíritu, está también en la Escritura, porque esta es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, la Biblia habla y habla con la misma autoridad que Dios tiene. Todas las Escrituras tienen autoridad divina infalible, quiere decir que no fallan. ¿Okay? Estas Escrituras deben ser obedecidas como mandamientos de Dios. Recuerdan al principio, hace un ratito atrás, que les dije que el apartarse de la Escritura equivale a deslealtad. Y nosotros damos evidencia de que somos creyentes cuando obedecemos la Escritura. Y debemos entender que estos son mandamientos divinos. Dios ha dado mandamientos a través de ella y tenemos que obedecerlo. También estas Escrituras deben ser acogidas o recibidas o tomadas como garantía de las promesas de Dios. Dios ha prometido muchas cosas. Y esas cosas que Dios ha prometido están garantizadas en la Escritura. Si Dios es veraz y verdadero y lo que Él dice se cumple, pues lo que Él dice en su Escritura se cumple. Y si Dios no puede mentir, entonces, y su palabra no miente, pues cuando Dios dice que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, esa promesa es una promesa genuina y verdadera y se cumple porque Dios es veraz. Y la palabra nos ofrece ahora a nosotros garantía de esas promesas. ¿Ve? También tenemos que entender que la Escritura no tiene error y no tiene falta en todas sus enseñanzas. Es inerrante y es infalible. Y ese es el tema que estamos desarrollando. En todo lo que enseña. ¿Okay? Todo lo que enseña. Y hoy vamos a hablar un poquito respecto a otras cosas que muchas veces gente no entiende respecto a la realidad de que la Escritura es infalible, aun cuando entramos en temas científicos. Mucha gente cree que la Escritura solamente es infalible en temas espirituales. Pero en los temas históricos, en los temas científicos, ahí pues hay que darle un break. No, la palabra es infalible en todo lo que enseña. No contiene error en nada de eso. Y por último, la autoridad de la palabra se ve directamente afectada
si se cuestiona su inerrabilidad. Okay, el último punto de repaso. Si nosotros cuestionamos la inerrabilidad o la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura, directamente eso afecta a la autoridad de la Biblia. Porque si la Biblia no es perfecta, entonces, ¿por qué obedecerla? Si hay error, ¿cómo la vamos a obedecer? ¿Por qué? No hay diferencia entonces entre esta palabra y la palabra de Josué. Josué es falible, Josué se equivoca, Josué comete errores. Entonces Josué puede decir algo y se equivocó y usted no tiene que obedecer lo que Josué dice. Pero la palabra no falla y entonces nosotros tenemos que aprender a obedecerla a ella. Si nosotros entonces cuestionamos la inerrabilidad y cuestionamos la infalibilidad y decimos yo no creo que la Biblia es inerrante, yo no creo que la Biblia es infalible, yo no creo que la Biblia es inspirada, entonces esa palabra no tiene autoridad sobre su vida. Le garantizo que no va a haber autoridad de la Biblia sobre su vida. Y usted no va a ver este libro como mandamientos divinos para usted obedecerlo. Usted no lo va a ver de esa manera. Porque como usted no cree que no tiene error, como usted ya abandonó esa doctrina de la inerrabilidad de la Biblia, entonces eventualmente usted va a abandonar la obediencia, la obediencia a ella, porque la Biblia no tiene autoridad sobre usted. ¿Okay? Vamos entonces a entrar ahora a los artículos. Eso fue un repaso corto. Vamos a entrar ahora a los artículos y yo les dije a ustedes que cada artículo dentro de este documento que les entregué tiene una afirmación y una negación. Y estamos en el número 7. La semana pasada cubrimos hasta el número 6. Y hoy vamos a continuar con el número 7. Vamos a ver la afirmación y la negación del artículo número 7. Afirmamos, dice el artículo, que la inspiración fue una obra por la cual Dios, por medio de su Espíritu, y de los escritores humanos nos dio su palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue el método que Dios utilizó? La inspiración. La inspiración. Ese es el método, el canal, por así decirlo. La autopista a través de la cual nos viene la revelación divina es la inspiración. ¿Okay? El origen de las escrituras es divino. El modo usado para transmitir esta inspiración divina continúa siendo en gran parte un misterio para nosotros. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Yo se lo leí a ustedes la semana pasada, pero para repasarlo porque hay otra aplicación de este texto para nosotros. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, o sea que no surgió en el hombre, sino que hombres, mira lo que dice, inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Ves lo que dice? Inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ellos fueron movidos, ellos fueron inspirados, ellos recibieron la revelación de parte de Dios y ellos fueron entonces inspirados. Fue por así decirlo, ellos recibieron del Espíritu la revelación que Dios quería que ellos escribiesen. Así que entendemos que es el camino, como dije, o la ruta, o la autopista, o el método que Dios utilizó para traer la revelación de la Escritura es la inspiración, pero aceptamos y creemos que hasta cierto punto esto continúa siendo un misterio para nosotros. ¿Cómo funciona la inspiración? Nosotros creemos yo creo en la inspiración. Dios inspiró a escritores, como dice 2 de Pedro 1:21, Dios inspiró a hombres para que hablaran de parte de Dios. Ahora, ¿cómo funcionó esa inspiración? ¿Cuál es la mecánica de la inspiración? Yo no puedo contestársela. Es lo mismo con todos los milagros bíblicos. La inspiración realmente es un milagro, por así decirlo. Es un milagro de Dios. Dios tomando a un hombre y dándole revelación divina. Y usted cree en la inspiración, pero usted no entiende o no puede explicar toda la mecánica de la inspiración. Lo mismo ocurre con los milagros. Usted, por ejemplo, déjame darle un ejemplo. Lázaro, Jesucristo fue a la tumba y le dijo, ven fuera. Y Lázaro salió, le dio vida. Cuando Lázaro sale, usted puede haber estado en el tiempo que Lázaro vivió e ir donde Lázaro a preguntarle. Lázaro, ¿cómo fue la experiencia de resucitar? Y Lázaro le va a decir,
Pues yo no sé, yo sé que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Porque es lo único que Lázaro le puede explicar a usted. Lázaro le puede explicar que él murió y que resucitó. Pero cómo ocurrió el milagro es realmente un misterio para nosotros. Váyase a la multiplicación de los panes y los peces. Usted pudo haber estado allí. Vamos a dar un viaje en una máquina del tiempo allá. Y vamos a ir a entrevistar a todas esas personas que se comieron los panes y los peces. Oye, dime, ¿cómo esos panes, esos peces, cómo eran? ¿Qué sabían? ¿Cómo se sentían? Y tú puedes hacer toda una investigación, pero nada de eso te va a explicar a ti cómo ocurrió el milagro. Porque los milagros son realmente inexplicables. Son realmente inexplicables porque usted no puede explicar cómo es que Cristo creó panes y peces. O cómo es que Cristo caminó sobre la agua. Y cómo es que Cristo le dijo al mar y a los vientos calla y enmudece. O cómo es que Cristo viendo a la viuda de Naín caminar con su hijo allí en el ataúd, va y lo resucita. Y cómo es que ese cuerpo que estaba ya muerto, igual que el de Lázaro, recibe vida. Usted no puede explicar eso. Es realmente un misterio. Ahora lo creemos por fe, ahí es donde viene la fe que viene de parte de Dios, esa fe salvífica que Dios le da al creyente, que la imparte sobre nuestras vidas. Nosotros creemos eso, lo creemos. Igualmente la resurrección de Jesucristo, yo creo que Cristo está vivo, yo creo que la tumba está vacía, y yo tengo fe en eso. Ahora no me pregunte que yo le explique a usted cómo es que eso ocurrió, porque es inexplicable. Yo puedo decirle a usted lo que la Escritura dice, pero cómo es que el poder de Dios se movió y de qué manera y cómo ocurrió toda la mecánica interna del milagro de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Yo no tengo palabras para explicarlo. Entonces la inspiración de la Escritura es similar. Nosotros creemos que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a estos escritores humanos, nos dio su palabra. Como dice ahí 2 Pedro 1:21, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. ¿Eh? Pero realmente termina siendo un misterio para usted y para mí. Se termina siendo un misterio porque no tenemos la capacidad de entenderlo en su totalidad. Miremos la negación de este artículo número 7. Mire, dice, negamos de que esta inspiración sea el resultado de la percepción humana o de altos niveles de concientización de cualquier clase. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas dirían entonces, no, lo que pasa es que estos escritores eran unos sabios tremendos. Y ellos tenían un alto nivel de inteligencia, ellos tenían un alto nivel de sabiduría y de conocimiento, y ellos tenían como una conexión especial con lo divino, y por eso es que ellos pudieron escribir inspiradamente. No, mi amado hermano. De ninguna manera. La inspiración quiere decir que mira lo que dice, que fue resultado de la percepción humana. O sea, que hubo algo en el hombre que llevó a ese hombre a ser inspirado para poder escribir lo que escribió. Es importante que entendamos el término inspirado dentro del contexto bíblico también. Porque nosotros muchas veces decimos, por ejemplo, yo hoy le escribo un poema a mi esposa y está inspirado el pastor. ¿Han escuchado ese tipo o escribió una canción, estaba tan inspirado cuando escribió la canción, o cuántas otras cosas, ¿me entienden? ¿Verdad? Que nosotros podemos utilizar esa palabra inspirado. Y entonces quizás eso se hace referencia a algo que hay dentro de mí, el amor que yo tengo por mi esposa, pues me llevó a decirle unas palabritas lindas y ¡ay, qué inspirado estaba él! Pero eso no es la forma en que nosotros utilizamos el término inspiración cuando hablamos de la Escritura. La inspiración es algo externo al ser humano. Dice la palabra que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso vino a ellos. No fue que ellos eran tan sabios, ellos eran tan buenos, o ellos eran tan inteligentes, o tenían un alto nivel de percepción y podían ellos realmente conectarse a través de una concentración especial o meditaciones o lo demás y lograron recibir inspiración. No. Dios
trajo la inspiración aparte, escuche bien, aparte de las deficiencias del hombre. Aparte de las deficiencias del hombre. ¿Okay? Dios inspiró a Pedro para escribir sus epístolas. Pero vaya y busque quién fue Pedro. Busca a Pedro. Pedro era un pescador de hombres, un pescador, perdón. Era de peces. Cristo le dijo, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Perdón, fue que me confundí cuando hice la referencia, pero Pedro era un pescador. Digo, deja las redes allá y vente conmigo y te haré pescador de hombres. Pero Pedro era un hombre común. ¿Okay? Y no solamente eso, vaya y busca la historia de él. Busca la historia de Pedro. Negó al Señor. Y después cuando ya el Señor había resucitado y Pedro era apóstol ahora, líder en la iglesia, Pablo tiene que irle a dar las orejas en una ocasión porque estaba siendo hipócrita. ¿Sabe? Pedro no era el santo de los santos que tenía una conexión especial. No, Dios lo escogió, Dios lo inspiró a pesar de las deficiencias que habían en él. ¿Ok? Y así usted puede hacer la lista de todos los escritores bíblicos y es el mismo caso. Es el mismo caso. Entonces, no sé si ustedes están leyendo. ¿Se acuerdan que les di el calendario de lecturas bíblicas? ¿Verdad que sí? Léanlo. Yo estaba leyendo en casa con mi esposa y con mi nene. Y dentro de las lecturas, pues, surgen preguntas. Usted está leyendo y usted dice, pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Pero cómo es esto posible? Entonces, yo les recomiendo que una Biblia de estudio bíblico es buena, porque la Biblia de estudio bíblico tiene el texto bíblico, pero luego tiene abajo comentarios que te explica lo que el texto está queriendo decir. Y a veces usted está leyendo la Biblia y usted no entendió algo, usted puede ir al comentario que te explica algo, ¿verdad? Entonces, dentro de la lectura, nosotros estamos leyendo en casa y surgen preguntas. Entonces, cuando estuvimos leyendo la historia de Abraham, cuando Abraham desciende a Egipto, inmediatamente le dice a la esposa, tú no digas que eres mi esposa, porque si te ven que dicen que tú eres mi esposa, tú eres muy linda, me van a matar a mí para quedarse contigo. Y ustedes conocen toda la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Efectivamente, Abraham mintió. Entonces, inmediatamente salió la pregunta entre mi esposa y mi hijo, pero wow, Abraham mintió. Sí, Abraham mintió, pero Dios escogió a Abraham. Sí, Dios escogió a Abraham. ¿Y por qué mintió? Porque Abraham era pecador. Entonces Dios a través de la historia bíblica escoge personas para tratar con ellos a pesar de las deficiencias que esas personas tienen. Moisés mismo escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero vaya y busca a Moisés. En una ocasión se le subió el humo a la cabeza y Dios le dijo, háblale a la piedra, y cogió y le dio un cantazo a la piedra y un poco la rompe en dos. ¿Sabe? Dice, ¿pero por qué? A pesar de las deficiencias de los hombres, Dios los inspira a ellos a través del Espíritu Santo y escribieron ellos autoritativamente de parte de Dios. ¿Okay? Así que negamos entonces que esta inspiración sea resultado de algo bueno que hay en el hombre. No, eso es externo, la inspiración es externa al hombre. Vamos al artículo número 8 entonces. Lee de la siguiente manera. Afirmamos que Dios en su obra de inspiración usó la personalidad, característica y el estilo literario de cada uno de los escritores que él había elegido y preparado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lee la Biblia, usted va a darse cuenta de que hay diferentes formas escriturales, gramaticales, estilos literarios, dependiendo al autor que está escribiendo. Usted lee a Pablo, por ejemplo, hablando en el Nuevo Testamento, y usted va a darse cuenta que Pablo escribe diferente a Pedro. Y Pedro escribe diferente a Juan. Y diferente a Lucas. Y usted puede darse cuenta que cada evangelio, por ejemplo, usted lee los 4 evangelios, cada evangelio suena diferente. Es la historia de la vida de Jesucristo, pero suenan diferentes. Algunos narran las historias de diferentes puntos de vista, algunos tienen historias que no están en los otros, pero cada uno tiene un lenguaje distinto, cada uno tiene una forma de hablar diferente. Así que quiere decir que cuando Dios inspiró a estos hombres, Dios los inspiró, pero no borró las personalidades de cada uno de ellos a la hora de ellos escribir. Creo que dice la negación de este artículo número 8. Dice, negamos de que Dios haya anulado las personalidades de los escritores cuando causó que ellos usaran las palabras exactas que él había elegido. Aquí realmente la providencia de Dios es grandísima. Porque cuando ellos escribieron
precisa y exactamente lo que Dios quería que ellos escribiesen. Hasta la última palabra. Hasta la última palabra. Pero Dios no de ninguna manera anuló las personalidades independientes de cada uno de ellos. Es más, les digo algo. Cuando los autores bíblicos estaban escribiendo, ellos no sabían lo que inspiración era. Ellos están escribiendo y ellos no saben que están siendo inspirados. ¿Ok? Ellos no sabían que estaban siendo inspirados. No era algo que bajaba una luz brillando del cielo y se posaba sobre la cabeza de Pablo o de Pedro y entonces podían ellos escribir. No. Ellos estaban escribiendo de manera natural, no de manera robótica. No es que era un robot o una computadora programados por Dios ahí y ellos escribían de acuerdo a cómo recibían un rayo de electricidad arriba que los hacía ellos escribir las cosas. No. Ellos estaban escribiendo de una manera natural, con su propia personalidad, pero escribieron exactamente lo que Dios quería que ellos escribiesen y por tal razón decimos que fueron inspirados por Dios. ¿Ve? Ellos escribieron las palabras que Dios quería que ellos escribiesen y eso es un misterio. Realmente, digo, eso es un misterio. Eso es un misterio. Lo creemos por fe y lo recibimos, pero al final y al cabo es un misterio. Es un misterio porque nosotros no sabemos realmente cómo fue que todo eso ocurrió. ¿Okay? Vamos a continuar entonces al artículo número 9. Mira lo que dice el artículo número 9. La afirmación. Afirmamos que la inspiración de Dios, la cual de ninguna manera les concedía omnisciencia a los autores bíblicos, muy importante entender eso, la inspiración que Dios trajo sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Juan, no los hizo a ellos omniscientes. Usted entiende esa palabra, ¿verdad? Omnisciente, que dice que tiene todo conocimiento, todo conocimiento. Ciencia es conocimiento, omni es todo, tiene todo el conocimiento. ¿Ve? No los hizo a ellos omniscientes, les garantizaba, sin embargo, que sus declaraciones eran verdaderas, fidedignas en todo a lo que estos fueron impulsados a hablar y a escribir. ¿Ve? Ellos no recibieron omnisciencia de parte de Dios porque solamente hay uno omnisciente y es Dios. Solamente hay uno, Él. Pero entendemos que a través de la inspiración que Dios les dio a ellos, todo lo que ellos dijeron fue verdadero, fue fidedigno. O sea que no hubo mentira, error o algo incierto en lo que ellos escribieron. O sea, cuando Pablo identifica a Jesús como el Cristo, o Juan lo identifica como el Hijo de Dios, o cuando Pablo dice el justo por la fe vivirá, allá en capítulo 1 de Romanos, y todas esas otras declaraciones que podemos ver a través de la Escritura, todas esas declaraciones son verdaderas, son fidedignas. ¿Okay? Negamos que el finitismo o el estado de perdición de estos escritores por necesidad o por cualquier otro motivo introdujeran alguna distorsión de la verdad o alguna falsedad en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos limitados. Usted es limitado, yo soy limitado. Tenemos muchas cosas que nos limitan. Número uno, nuestro pecado. Esa es la primera limitación que nosotros tenemos. Todos somos pecadores. Somos pecadores redimidos los que creemos en el Señor. Somos salvos por la gracia del Señor, pero continuamos estando todavía en un cuerpo de pecado. Y este cuerpo de pecado tiene sus limitaciones. Se enferma, se cansa, se molesta, se irrita, le gusta la cama, cuántas otras cosas, ¿verdad? Le pasa a este cuerpo en el cual nosotros estamos. Y tenemos limitaciones de entendimiento. ¿Sabe que es una de las frustraciones más grandes que yo tengo? Y usted le preguntaba a mi esposa, que a veces yo llego a casa y ella se da cuenta, me dice, ¿qué te pasa? Te veo como que medio el semblante caído. Y entonces yo le digo a ella, pasa que una de las frustraciones más grandes que yo tengo es mi propia limitación y deficiencias que no me permiten a mí enseñar la Biblia perfectamente como merece ser enseñada. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Verdad que sí? Me veo limitado en mis palabras, en mi intelecto. No tengo suficiente capacidad mental para poder enseñarles a ustedes la palabra en toda la profundidad que ella contiene. Entonces, siempre eso crea en el predicador que es sincero. El predicador que es sincero siempre crea ese problema porque entonces él va a saber que la palabra es más profunda que todos mis sermones.
La palabra es más grande que todos mis sermones. Y yo puedo preparar sermón tras sermón, semana tras semana, y solamente estoy pasando por la superficie. Por la superficie. Solamente. No estoy realmente penetrando todo el conocimiento de la palabra. Entonces yo predico un texto bíblico aquí a ustedes, lo leemos, se lo predico, se lo enseño, y ¿sabe qué? Quizás le dejé 1000 cosas fuera que tenía que haberle dicho. Enseñanzas aún más profundas todavía que no se las pude dar porque es que no había manera de yo explicarlas. ¿Ve? Y entonces usted tiene que entender que tenemos limitaciones, y esas mismas limitaciones, ¿sabe qué? Los escritores de la Biblia las tenían. Ellos las tenían también. Ellos eran finitos, quiere decir que ellos eran limitados. Ellos eran hombres de carne y hueso como usted y yo, y tenían limitaciones. Ellos estaban en un estado de perdición, de pecado, igual que usted y yo. Su naturaleza estaba manchada por el pecado. Pero ahora nosotros no creemos que esa condición limitada y de pecado que estos hombres tenían, de alguna manera distorsionó la palabra de Dios, manchó la revelación divina y completamente nos trajo a nosotros ahora algo lleno de error y lleno de falsedad. ¿Ok? Nosotros no creemos eso. ¿Ok? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios inspiró a estos hombres, pero que la inspiración divina de ninguna manera se vio limitada o afectada por la condición natural de pecado caído, finito, en los cuales estos escritores estaban. ¿Ok? Vamos al artículo número 10. Afirmamos, dice el artículo, que la inspiración de Dios, en sentido estricto, se aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras, el cual, gracias a la providencia de Dios, puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están a la disposición de todos los interesados. Déjeme explicarle lo que eso quiere decir. Déjeme darle un poquito, una lección rapidita de bibliología. Okay. Nosotros tenemos la Biblia, la tenemos aquí, bien compaginada, 66 libros, Génesis y Apocalipsis, pero pocas personas se ponen a pensar, ¿y cómo llegó esto aquí? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo nos lo trajeron? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene el estudio textuales, el estudio de los manuscritos y de los autógrafos. ¿Entender? Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de inspiración, mira lo que dice el texto. En sentido estricto se aplica solamente al texto autográfico de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Al autógrafo original que fue escrito por Juan, por Pablo, por Pedro, por Isaías, por cualquiera de los escritores. La inspiración divina ocurrió en ese momento, en ese instante, cuando ellos escribieron, y eso se llama los autógrafos, o sea, los primeros documentos que fueron redactados. O sea, cuando Pablo, por ejemplo, vamos a hablar del libro de la Epístola a los Gálatas, darle un ejemplo. Cuando Pablo escribe la Epístola a los Gálatas, ese documento original que él escribió a puño y letra y en un papel, papiro, algún tipo de documento. Ese documento es el que nosotros decimos es inspirado. ¿Ustedes entienden eso? Ahora, ese documento eventualmente desapareció. Nosotros no tenemos ese documento. La carta original que Pablo escribió, el papel original, donde estaba la tinta todavía ahí mojada, por así decirlo. Ese papel original nosotros no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos son manuscritos, que son las transferencias, las copias que se hicieron de la carta original que Pablo escribió, o Pedro, o cualquier otro de los escritores bíblicos. ¿Okay? ¿Qué ocurrió? Providencialmente Dios ahora dirigió el proceso de que los manuscritos se multiplicasen de manera realmente exponencial y que hubiesen copias, cientos y miles de copias de la
que Pablo escribió, de lo que Pedro escribió. Y nosotros ahora recibimos a través de las edades un sinnúmero de manuscritos. Y a través de esos manuscritos nosotros podemos ahora saber qué fue lo que Pedro escribió, qué fue lo que Pablo escribió, qué fue lo que Juan escribió. Porque cada uno de ellos son testigos de lo que escribió Juan o Pablo o Pedro originalmente. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que hacer una diferenciación de estas dos cosas aquí? Porque si usted examina los manuscritos, en los manuscritos hay algunos errores. Hay algunos errores gramaticales o de escritura. ¿Qué ocurre? Yo les voy a dar a ustedes este documento y ustedes a mano van a pasármelo. En algún momento usted va a escribir una D en vez de una B. Una S en vez de una C. O así por el estilo. El copista no está libre de error. El que copia. El copista comete errores. Y nosotros lo vemos. Cuando usted va y examina todos los manuscritos que nosotros tenemos, que son miles de manuscritos que tenemos disponibles, que están disponibles hoy día, muchos se han digitalizado, o sea, se han hecho digital, los tenemos disponibles en bibliotecas, que usted puede ver esos rollos donde usted puede ver a mano la escritura. Yo estuve en Orlando en el mes de septiembre, en una conferencia que fui a tomar allá, y en la iglesia donde estaba, un lugar enorme, grandísimo, en la entrada había una vitrina así, grandísima, y dentro de la vitrina había un rollo de la Biblia, del Antiguo Testamento, en un manuscrito de esos antiguos, que ha sido preservado a través de las edades, y estaba allí abierto para que usted lo pudiese ver. Usted podía ver la tinta en el manuscrito. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Esos manuscritos que nosotros hemos recibido a través de las edades, que han sido preservados, Dios los preservó providencialmente. Dios a través de su providencia los preservó. Tienen errores. No estoy diciendo que no tienen errores. No estoy diciendo que los copistas fueron perfectos. No fueron perfectos. Pero mira lo que Dios hizo. Mira lo que Dios hizo. Dios supervisó el proceso de copiar la Biblia y dejó que hubiese suficiente cantidad de manuscritos para que nosotros, comparando unos con otros, nosotros podamos detectar dónde están esos errores. ¿Entienden eso, verdad? Y usted puede ver con la multiplicidad de los manuscritos, usted puede compararlos unos con otros y usted puede darse cuenta cuándo es que un copista, como hay tantos, usted puede ver cuando un copista cometió un error en comparación con los demás. Y eso es lo que se llama textual criticism, es el término en inglés, o crítica del texto, en donde personas se sientan a estudiar los manuscritos para entonces traernos a nosotros un libro que nosotros tenemos en nuestras manos, que confiamos que es la palabra de Dios. Yo les certifico, les garantizo a ustedes que ese proceso de preservación ha sido realmente meticuloso. Especialmente si usted estudia el proceso de preservación del Antiguo Testamento, cómo es que los escribas del Antiguo Testamento preservaron el Antiguo Testamento y cómo es que ellos copiaban, cómo es que ellos escribían, cómo es que ellos mantenían la fidelidad de cada una de las cosas que ellos escribían, fue algo realmente precioso y fue algo que realmente podemos tener confianza en eso. Hace unas cuantas décadas atrás se descubrió en las cavernas de Qumran, en las cuevas de Qumran, allá en el Mar Muerto, unas tinajas que contenían rollos, tenían rollos dentro de estas tinajas. Sacaron los rollos, se descubre que ahí son rollos de la Biblia. Se descubrieron, recuerde, hace unas cuantas décadas, en la época de los 1948, gracias Wilfredo, 48, sí, muy cierto, se descubrieron los rollos en el Mar Muerto. Recibimos nosotros, casi 2000 años después de Cristo, recibimos esos rollos, y ¿sabe qué? Esos rollos nos confirman a nosotros. Fue un descubrimiento grandísimo en la historia de la iglesia, para la iglesia, porque cuando comparamos los rollos que se descubrieron, que datan aproximadamente, si mi memoria no me falla, por favor, que a veces me equivoco, datan aproximadamente 200 años antes de Cristo, es que datan esos rollos del Mar Muerto. Lo que nosotros tenemos hoy, en libros como el de Isaías, por ejemplo, en nuestra Biblia, es lo mismo que esos rollos tienen escritos
que estaban ahí por casi 2000 años enterrados en aquellas cuevas, esperando que nosotros los descubriésemos hoy día. Wilfred, ¿qué me quiere decir? Ajá. No, es gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Muy cierto. Es correcto. Está ahí. Está ahí. Esos errores de copista de un manuscrito a otro de ninguna manera afectan ninguna doctrina central de la Biblia y de ninguna manera cambian el mensaje de la Biblia. Es correcto, es correcto. Entonces usted puede leer diferentes versiones de la Biblia, a menos que no sea alguna de las versiones adulteradas de la Biblia que hay por ahí. Algunas versiones de la Biblia que son adulteradas, que no aconsejaría a usted que las leyera, como la versión que tienen los testigos de Jehová, que ellos realmente han cambiado lo que la Biblia dice. Ellos han ido a cambiar porciones para ajustarlo a su mensaje. Pero si usted tiene cualquiera versión de las versiones fieles a los manuscritos, usted va a darse cuenta que todas tienen el mismo mensaje, no cambian el mensaje, ¿ok? El mensaje no se altera de una o de otra. Vamos a continuar con el artículo número 10. La segunda parte de la afirmación dice que afirmamos además que las copias y traducciones de las escrituras son la palabra de Dios hasta el punto en que representen fielmente a los manuscritos originales. Si alguna persona viene a traer una versión que no representa lo que se encontró en los manuscritos originales, entonces nosotros entendemos que no es fiel a la palabra de Dios. Negamos, dice también, de que algún elemento esencial de la fe cristiana esté afectado, es lo que el hermano Wilfredo nos hizo el comentario, por la ausencia de los textos autográficos, o sea, los originales, aquellos autográficos que Pablo redactó, el que Pablo escribió. El que no tengamos esos textos no quiere decir que la fe cristiana se ve afectada. Negamos además de que la ausencia de dichos textos resulte en que la reafirmación de la inerrabilidad bíblica sea considerada como inválida o irrelevante. O sea, el hecho que usted y yo no tengamos el papel original en donde Pablo escribió, no quiere decir que ahora se elimina o se considera como inválida la doctrina de la inerrabilidad bíblica y que nuestra fe cristiana se vea afectada por la ausencia de estos textos originales. Dios providencialmente, déjeme decir algo, Dios providencialmente se encargó de preservar los manuscritos. ¿Y cómo lo hizo Él? Él podía haber tomado el manuscrito original que Pablo escribió y tenerle una vitrina a través de las edades y traerlo hasta hoy día a nosotros. Él puede haber hecho eso, ese autógrafo original. Pero Dios no hizo eso. ¿Sabe por qué Dios no hizo eso? Especialmente cuando llegamos al Nuevo Testamento. Porque había un imperativo divino de que el mensaje del evangelio llegase a toda gente, de toda lengua, de toda nación. ¿Y de qué manera el mensaje del evangelio llegaba? A través de la distribución del evangelio escrito en las epístolas, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, hubo una proliferación increíble en el tiempo de la iglesia, mi amado hermano, donde todo el mundo quería tener una copia de la Biblia, por así decirlo. Todo el mundo quería tener una copia de la carta de Pablo. Todo el mundo quería tener una copia del evangelio de Juan. Y se proliferó, comenzaron a copiarse. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que su verdad fuese transmitida rápidamente, porque habían personas que tenían que escuchar el evangelio para ser salvos. Cuando usted llega, especialmente en el Nuevo Testamento, una cosa increíble, la forma en que comienza la distribución de manuscritos. En el proceso hubo errores de copistas porque se copiaban a mano. No había imprenta, no había computadores, no había máquinas, eso era a mano. Hubo errores de copista en el cual un copista quizás vio una tilde de una manera y esta la escribió de otra y cambió una palabra que otra. Pero ahora la multiplicidad de manuscritos nos da ahora a nosotros la herramienta para entrar ahora en un proceso de comparación y de examinación y poder saber dónde están esos errores o si esta palabra no va aquí o si va allá o si la palabra debe ser otra diferente. Y ahora nosotros podemos realmente confiar que tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. ¿Ok?
Vamos al artículo número 11 entonces. El artículo número 11 dice: afirmamos que las escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles, de modo que nunca podrían engañar y son verdaderas y fiables en todo lo referente a los asuntos que trata. Habiendo sido, mire, divinamente inspiradas. Usted no puede separar la doctrina de la inspiración de la doctrina de la inerrabilidad. No se separan, van de la mano. Porque si Dios la inspiró, si Dios inspiró este libro, entonces deben ser inerrantes. ¿Por qué? Porque Dios es inerrante. Debe ser verdadero porque Dios es verdadero, porque Dios no miente. Así que esta palabra, siendo divinamente inspirada, afirmamos entonces que son infalibles. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas de parte de Dios, por el Espíritu Santo. Estos hombres, dice Pedro en 2 Pedro 91, hablaron lo que Dios quería que hablasen, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que nosotros entendemos que en la misma carácter y atributos de Dios, de fidelidad, de veracidad, de verdad, Dios es verdad, Dios es veraz, Dios es infalible, Dios es inerrante. Esos mismos atributos divinos se transmiten a la palabra también, porque fueron inspiradas por Dios. ¿Ven? Y esos son infalibles, inerrantes, no nos engañan, dicen la verdad, son verdaderas, son fiables en todos los asuntos que tratan. Negamos entonces de que sea posible que la Biblia en sus declaraciones sea infalible y errada al mismo tiempo. ¿Entienden eso? ¿Verdad que sí? Negamos que sea infalible, o sea que no falla, pero que contenga errores en algunas áreas. Usted no puede separar la infalibilidad, de la inerrabilidad. No pueden ser separadas. Pueden ser diferenciadas, pero no pueden ser separadas. Inerrabilidad quiere decir que no tiene errores, no hay errores en ella. Infalibilidad quiere decir que es fiel, que no falla en todo lo que dice. Y usted quizás pueda hacer diferenciaciones entre las dos, aunque realmente como que se complementan una a otra, van juntas las dos doctrinas, las dos palabras. Pero podemos hacer algunas diferenciaciones entre las dos, pero nunca puede haber separaciones entre las dos. Usted no puede decir es infalible, pero no es inerrante. Usted no puede decir es inerrante, pero no es infalible. Van siempre una al lado de la otra. Y por último, el último artículo que vamos a tocar, y si me dan quizás 10 minutos después que lea este artículo, quisiera quizás tocar un tema específico. No está aquí en ese documento, pero este artículo número 12 nos abre a nosotros una puerta para tocar de manera breve algo bien interesante. ¿Okay? Mire la afirmación del artículo número 12. Afirmamos que la Biblia es inerrable en su totalidad y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Está claro, ¿verdad que sí? No voy a pasar mucho tiempo ahí porque está bien claro. Es inerrable en su totalidad, en todo el contenido. Y está ausente, libre de falsedades, fraudes o engaños. O sea, cuando Dios dice algo en la Biblia es porque así es. Porque así es. Ahora, mire entonces la negación. Muy importante esta negación. Negamos de que la infalibilidad y inerrabilidad de la Biblia sean solo en lo que se refiere a temas espirituales, religiosos o redentores y no a las especialidades de historia y ciencia. Muy importante entender esto, porque algunos creyentes hoy día, algunas personas que se identifican como cristianos, enseñan y dicen, bueno, la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible solamente en temas de salvación, en temas religiosos, como dice ahí, religiosos, espirituales o redentores. O sea, en temas pertinentes a las verdades del Evangelio acerca de la salvación nuestra. En esos temas la Biblia es inerrante, es infalible, pero cuando llegamos a tocar temas científicos y temas históricos, la Biblia no es un libro de ciencia, déjame decirle algo, pero toca ciencia. Primordialmente la Biblia no es un libro de historia, pero contiene mucha historia. ¿Ve? Y en todos esos temas históricos y científicos, la Biblia también es inerrante y es infalible. Esto es muy importante, especialmente hoy día con el avance tecnológico y científico con el cual nosotros tenemos y vivimos, que gracias a Dios por la ciencia, porque me ha permitido a mí tener esta computadora delante de mí y esa cámara que está grabando este estudio ahora mismo. Okay. Pero también en esta época, y no solamente en esta época, realmente en todas las edades,
Porque siempre han habido gente que han negado la existencia de Dios, siempre han habido ateos, siempre han habido gente que han tratado de explicar la creación del universo y de todo lo que existe a través de otras formas. Siempre eso ha existido, ¿ok? Siempre ha existido. Mira lo que dice la segunda parte de esta negación entonces. Negamos además de que las hipótesis científicas de la historia terrestre puedan ser usadas para invalidar lo que enseñan las escrituras acerca de la creación y del diluvio universal. Muy importante esto. Si la Biblia es veraz e inerrable e infalible, entonces lo que la Biblia nos dice a nosotros respecto a la creación, respecto a los eventos históricos allá antes del tiempo de Abraham, antes del capítulo 12 de Génesis 1 al 11, que está la historia antigua de la tierra, en donde llegamos a un punto en el cual todo el mundo hablaba un solo lenguaje, ¿se recuerdan, verdad? Y escuchamos la historia del diluvio y la historia de la creación y de la caída del hombre. Si la Biblia es inerrante, entonces tiene que ser inerrante en su totalidad. Porque si no es inerrante en la creación y en los primeros 11 capítulos de Génesis, si no es inerrante ahí, entonces, ¿en dónde nosotros empezamos a considerarla como inerrante? ¿En dónde? ¿En el 12? ¿O en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo yo entonces afirmo que la Biblia es inerrante? Es inerrante en todo lo que enseña y por eso es que decimos que negamos que las hipótesis científicas de la historia terrestre, ¿cuál estoy hablando? Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Un Big Bang, explotó 15 billones de años, 13, 15 billones de años atrás, una explosión. ¿De dónde? Pregúntale una vez que, si usted un día habla con un evolucionista, una persona que cree en la evolución y cree en esas cosas, pregúntale, le voy a la manera de ponerlo entre la espada y la pared que no va a poder. Hágalo con amor y hágalo con misericordia, por favor, ¿ok? Sea amoroso. Pero nunca van a poder explicar el comienzo del comienzo. Entonces, nosotros entonces negamos en lo absoluto de que esas ideas científicas que existen hoy en día invalidan lo que la Biblia enseña. Se niegan la una a la otra, se niegan la una a la otra. No hay compatibilidad entre lo que la ciencia enseña y lo que la Biblia enseña. No hay ninguna compatibilidad, nada de compatibilidad hay. Son completamente opuestas. Pero nosotros no aceptamos de ninguna manera esa enseñanza y que nosotros tengamos que reinterpretar la Biblia ahora para acomodar a esa enseñanza la Biblia.